Hola, ¿cómo están? Pues saludándolos de nuevo y dándoles la bienvenida a esta primera lección de sabiduría náhuatl. Veremos en esta ocasión el tema del periodo Anahuaca-Tolteca, el cual los académicos convencionales ubican en el siglo IX después de que termina el periodo Anahuaca-Teotihuacano, conocido por los académicos como periodo clásico. Del mismo modo y desde esta perspectiva, entonces estaríamos ubicándonos eh, a la época de influencia tolteca dentro del periodo posclásico. Esta etapa de la historia nahuaca se caracteriza por fuertes movilizaciones internas de grupos humanos en la región del centro de la náhuac, lo que hoy se conoce como el Altiplano Central de México. Pero también es de muchísima importancia resaltar que justamente al principio de esta época existió una fuerte movilización de grupos anahuacas del Mictlampa, hoy conocido como el norte de América y de México, los cuales arribaron y fueron poco a poco internándose en el territorio del centro de la náhuac, provocando con esto un intercambio cultural importantísimo para las posteriores naciones, generando así nuevos rasgos que diferenciaron la época anahuaco-tolteca o llamada por los académicos como periodo posclásico. En este periodo posclásico es de resaltar que las naciones más influyentes se definirían a sí mismas como herederas del conocimiento tolteca o de la toltecayot, entendido, entendiendo que ser tolteca en realidad quiere decir el que vive en equilibrio o vivir en equilibrio. Es un verbo que posiblemente no tiene traducción exacta al dialecto español. La cuestión aquí será, ¿quiénes fueron esos hombres reconocidos como toltecas? ¿En dónde habitaron? ¿En dónde se ubica la ciudad o tolan que construyeron? ¿Quién fue aquel legendario sabio Quetzalcóatl? Pues intentando resolver el misterio, ya que gracias a la ignorancia de los europeos medievales que quemaron la mayoría de nuestros amoxtlis o códices escritos en la época anahuaco-tolteca, se perdió muchísima información histórica del desarrollo de la cultura nahuaca. Pues, ¿qué es lo que los mexica hablaban de los toltecas entonces? Ellos hablaban de naciones que gozaban de gran abundancia, de gente sabia, de grandes escuelas. Hablan de Quetzalcóatl, pero no como un dios, sino como un hombre, como un dirigente sabio de grado Quetzalcóatl. No hablaron sobre un hombre blanco y barbado, y eso lo constataremos en una lectura que se les proporcionará para resumir de tarea. Por lo tanto, cabe mencionar que un grado Quetzalcóatl es un grado de conciencia, preparación e impecabilidad, un alto nivel de conocimiento sobre los grandes misterios que rigen el mundo y la vida. Pero como anteriormente lo mencionamos, falta mucha información escrita que sea antigua debido a la quema masiva de amoxtlis o códices, de los cuales muchos de ellos sabemos que se encontraban en México Tenochtitlan. Los mexicas se nombraban y nos nombramos, los que nos consideramos como tal, descendientes de los toltecas, practicantes de la toltecayot o la toltequidad, conocimiento que trató de ser borrado de la memoria humana por los invasores. Surge entonces otra pregunta: ¿por qué intentaron destruir nuestra sabiduría ancestral? Es simple: para desculturizar a los anahuacas, provocar su debilitamiento moral y comenzar a controlar sus vidas en todos los aspectos. Pero es lógico que no se logró del todo, ¿verdad? Muestra de ello es que hoy estés tomando este curso. Y bueno, entonces haremos una importante aclaración. Se ha hablado de Tula como la ciudad tolteca, pero Tula quiere decir en náhuatl ciudad, por lo que Tula no era solo una, sino que había muchas Tulas, o mejor pronunciado Tolan. Estas Tolan eran auténticos centros urbanos que ejercían una gran influencia en la evolución cultural de quien tuviera contacto con las mismas. Naciones enteras se abrazaron a la toltequidad y crecían en todos los aspectos,
enriqueciendo sus formas de organizar, de educar, de escribir, de guerrear, de gobernar, de hablar, de edificar, entre muchísimas otras cosas más. Lógicamente, sus dirigentes o tecutlis eran ejemplos claros y dignos representantes de sociedades cultas, por lo que ser tecutli o el representante del pueblo implicaba que fuera una persona preparada e impecable, un sabio, un tolteca. Así, grandes dirigentes sabios comenzaron a aparecer al frente de cada nación, y al frente de esos dirigentes estaba el tlatoani o el máximo representante, el cual era responsable de guiar una unión de naciones confederadas o aliadas, quien generalmente residía en la Hueytolan, o la gran ciudad o la gran urbe, que se traduce pues sí, como una gran ciudad. Cada dirigente o tecutli o también los tlatoanis era depositario de un conocimiento antiguo, el cual compartía con toda su nación y eran ejemplos vivos de esa misma sabiduría, por lo que eran muy estimados por todos. Eran grandes conocedores de las esencias universales, eran símbolo de evolución. Así, dentro de una unión de naciones dirigida por el tlatoani, se delegaban las tolan entre los tecutlis, sustentados por un consejo de gobierno, un consejo de ancianos o huehuetlatoli y una asamblea general del pueblo. Esto quiere decir que no se elegían a sí mismos, sino que eran elegidos por toda la gente, por todo el pueblo y por todos los ancianos principalmente, que eran los sabios. Y bueno, era costumbre entre los primeros toltecas, como lo afirman las evidencias históricas, que el tecutli o el tlatoani tuviera un grado quetzalcóatl. Esto irá quedando más claro conforme avancemos en el curso. Pero entonces, ¿en dónde estaba localizada la Hueytolan? Según las investigaciones, las señas dadas por la tradición oral y evidencias arqueológicas registradas por el INAH, la Hueytolan se encuentra en el sur del estado de Hidalgo, al noreste de la tierra sagrada teotihuacana. Fue edificada en un valle fertilizado por un río, rodeado de una serie de colinas y cerros, como el Nonoalcaltepec, hoy mal llamado Cerro de la Malinche, el Cielito, Xicococ, también es otro cerro, por lo que la Hueytolan se le conoce también su nombre correcto en sí sería Tula Xicocotitlán. En sus orígenes, Tula Xicocotitlán estuvo habitada por teotihuacanos. Más tarde, en el siglo IX del calendario gregoriano, comenzaron a arribar los toltecachichimecas. Llegaron también los nonoalcas, probablemente provenientes de Tabasco, quienes hablaban el idioma náhuatl y eran portadores de los principios del conocimiento de la esencia de Quetzalcóatl, pero en su acepción de Tlahuizcalpantecutli o Señor de la Casa de la Aurora. Ahorita no se preocupen por que posiblemente no entiendan la relación entre ambos, son temas que veremos al final del semestre, así que ahorita no lo tocaremos. Continuando, el registro arqueológico de la zona demuestra que Tula al principio del siglo IX era una pequeña comunidad conformada por varias familias de distinta procedencia cultural. Ya en el siglo X, Tula Xicocotitlán era un gran centro urbano que ejercía gran influencia en el centro de Anáhuac. Su favorable ubicación y contacto comercial con todas las demás tolan del altiplano facilitó la rápida expansión de la Toltecayot como nunca antes se había visto en el Anáhuac. Provocó sedentarizaciones masivas a sus inmediaciones, lógicamente, entre los que algún tiempo estuvieron allí fueron los mexicas también. Tula y sus habitantes se convirtieron para muchos en el símbolo de la gente sabia o tolteca. Dato de ello es que la palabra tolteca quiere decir que vive en equilibrio. Las crónicas de los invasores, entremezclando datos como siempre,
meten algunos rasgos históricos de la verdadera Tula Xicocotitlán, que fue habitada por una sociedad culta y sabia, con relatos occidentalistas deformados sobre una mítica Tolan habitada por hombres diosificados, cuando en ninguno de los diccionarios coloniales del náhuatl se encuentra registrada la palabra Dios, debido a que en el náhuatl no existe tal término, así como lo pudieron constatar los primeros frailes que llegaron aquí a nuestras tierras y que tuvieron el contacto con los sabios Tlamatínime. Se habla erróneamente de un gobernante diosificado al que los invasores europeos reconocen como Quetzalcóatl, quien en realidad fue un tlatoani llamado Topiltzin y que tenía un grado sacerdotal Quetzalcóatl. Se habla mucho que durante el periodo en el que fue el administrador de Tula o de la Gran Tolan, fue una era de mucha prosperidad y crecimiento. Muchos de los hombres sabios, conocidos como toltecas, emigraban en todas direcciones, llevando su conocimiento a otras naciones y tierras muy lejanas. Mientras que en la capital permanecían algunos como dirigentes, tales como Chalchiutlanensin, Huetzin, Totepiu, Nakashok, Mitl, Tecpalcatzin, Mixcoat y Topiltzin. Tal vez de este último ya hayas escuchado hablar mucho, y recordemos que su nombre completo es Topiltzin y después se le adjudica el grado Quetzalcóatl, o sea, Topiltzin Quetzalcóatl. Y aquí la evidencia. Son nombres en náhuatl, hecho que demuestra la aparición de los primeros grupos en el centro de la náhuatl, que son descendientes de los aztecas, siendo los aztecas los antiguos habitantes de Aztlán. Aclaro, no es lo mismo azteca que mexica. Los aztecas vivían en Aztlán y son ancestros de los habitantes de México Tenochtitlan o mexicas tenochcas. Entonces, bueno, los aztecas pertenecen a una época anterior, mientras los mexicas son generaciones posteriores. Con esto podemos constatar que fueron los toltecas de Tula quienes tuvieron un contacto directo con los últimos teotihuacanos, de quienes aprendieron y enriquecieron su saber. Estos toltecas de Tula fueron un grupo nahua igualmente descendiente de los aztecas, que antes de llegar a Tula se habían asentado en Huehuetlapalan, lugar del norte del Anáhuac, o el Mictlampa, para entendernos mejor. En su ruta pasaron por Sonora, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, el norte de Michoacán y el sur del Estado de México, hasta llegar al estado de Hidalgo, de donde fueron desplazados por los huastecos, para después establecerse definitivamente en la Cuenca de México. Allí comenzaron a desarrollar un gran saber, aprendiendo de los antiguos teotihuacanos, habitantes de la región y de otras culturas cercanas, por lo que el concepto de Quetzalcóatl tomó gran auge en su sociedad, como un nivel de conciencia, pero también como una esencia, siendo Quetzalcóatl uno de los 4 sostenedores del universo y de la vida, originado de la dualidad suprema de Ometeotl, Tonacatecutli, Tonacacihuatl, el señor y la señora dadores del sustento. Los restos de las teocalis, hoy mal llamadas pirámides, la tradición oral y escrita, pues nos hablan de una cultura que no ha muerto y nunca morirá mientras la preservemos, la difundamos y la defendamos. Las zonas arqueológicas nos hablan de ancestros sabios que pieza a pieza nos van contando su historia, nosotros vamos armando un rompecabezas.
Esa historia, que comenzó cuando los toltecas llegaron a la cuenca de México procedentes del rumbo de Mictlampa o norte, arribando a tierras habitadas por los ñañú, o popularmente conocidos como otomís, dándose un enfrentamiento de entrada que propició en una unión de dos culturas, fundándose entre estas dos un centro urbano náhua otomí en Iztapalapa, cerca de lo que hoy se conoce como Cerro de la Estrella, que es el Citlaltépetl. Y bueno, desde allí poco a poco conquistaron el Valle de México y el Valle de Tolocan, que hoy se le conoce como Valle de Toluca. Después, Mixcoac, eh, que en ese momento era el Tlatoani, confederó el Huiztlampa o sur hasta llegar a Huatulco en el actual estado de Oaxaca. Después se extendió hasta el estado de Morelos, en donde confederó a los huitznahuacos, los huitznahuacanos, quienes también eran nahuas tlahuicas, descendientes de los aztecas. Allí se esposó con una mujer llamada Chilmalma, con la que tuvo el hijo al que llamaron Seacat Topilzin, quien tiempo después obtendría por sus méritos el grado de Quetzalcóatl. Su padre murió en batalla antes de que él naciera y su madre falleció en parto. Fue entonces recogido por sus abuelos maternos, quienes lo educaron y lo guiaron como un propio hijo, viviendo de este modo toda su infancia hasta joven en Tepoztlán, Morelos, donde tiempo después se convirtió en el Tecutli, y por la tradición oral la gente lo reconoce todavía hoy como el Tepoztecat, o sea, el hombre de Tepoztlán. Durante su cargo como Tecutli en Tepoztlán, logró confederar a los Xochicalca, de quienes asimiló gran parte de su sabiduría y adoptó el camino disciplinado de los grandes Quetzalcóatl, esencia tutelar de aquella nación. Posteriormente, un grupo de sabios llamó a Topilzin para que ocupara la responsabilidad de ser Tecutli de Culhuacán, y al estar en dicho cargo, logró vencer y confederar a Ihuitimal, que es el personaje que había dado muerte a su padre, y fue entonces como el pueblo lo llevó a ser Tlatoani. Lo impulsaron entonces, que como ya dijimos, es el representante de toda la confederación tolteca, incluyendo a los tecutlis. Entonces se trasladó a Tulancingo, hoy en el estado de Hidalgo, en donde permaneció varios años, preservando y resguardando los restos teotihuacanos que allí se encontraban. Posteriormente viajó a Tula para organizar la retención de los constantes enfrentamientos que se daban con los teochichimecas, y estos eran provenientes de las estepas de Teotlalpan. Al mismo tiempo estaba haciéndoles apoyo a sus confederados, o por decirle así a sus aliados, que también estaban en choque con los teochichimecas, y digamos en esta frontera, en este frente estaban sus aliados otomís y matlatzincas también. Así la confederación tolteca creció, comenzando de este modo a surtir gran influencia en todo el Anáhuac, pero de igual forma comenzó a nutrirse también de la influencia que le proporcionaban otras naciones, de las cuales recibió importantes elementos con los que llegó a formar una cultura nueva, que se extendería por la costa del Golfo hasta Yucatán y por el sur hasta Nicaragua. Entonces podemos encontrar algunas evidencias de grupos nahuas muy antiguos hasta esas tierras, tomando en cuenta que la palabra Nicaragua viene del náhuatl, Nicananáhuac, que quiere decir hasta aquí llega el Anáhuac. Dato curioso. Gracias a la paz y prosperidad
proporcionada a la población durante la administración del Tlatoani Topiltzin. Su periodo es considerado por algunos estudiosos académicos como la Edad de Oro de Tula, durante la cual pues se perfeccionó el calendario, lo que es el Tonalmachiot, que después continuaron los mexicas, la metalurgia, la Gran Tolan fue embellecida con hermosa arquitectura y recintos sagrados, escuelas y centros superiores de estudio, con lo cual todas las artes recibieron un gran impulso que mejoró la calidad de vida de su amado pueblo, quienes también lo amaban y respetaban bastante. Tiempo después, Topiltzin, al dejar el cargo de Tlatoani, se retiró de Tula, Chicocotitlán, y se marchó para Cholula, un magnífico centro de estudios al cual acudían grandes sabios, permaneciendo allí algunos años. Después continuó su camino hacia la costa del Golfo, estuvo en Coatzacoalcos y después a la zona de los Tuxtlas. Allí fue donde falleció y fue incinerado su cuerpo con honores en una balsa de juncos entrelazados navegando en dirección hacia la Casa del Sol. Esta es una forma funeraria que se le hacía únicamente a los guerreros y a la gente que moría con gran honor. En Tolan le presidieron, cuando él marchó y se fue de Tolan, ya continuó la vida y entonces le presidieron algunos nuevos tlatoanis, como Matlaxochitl, fue el que inmediatamente tomó la responsabilidad, después Matlacoat, después Tlilcoat, luego Huemac y por último Nauyotl. Este último, tlatoani tolteca, fue quien enfrentó más constantemente a los teochichimecas, pero fue finalmente vencido, dándose de este modo otra fuerte migración de los toltecas y de sus confederados por todo el Anáhuac. Entre ellos ya andaban nuestros abuelos mexicas, entonces cuando cayó la Gran Tolan, igual los mexicas partieron y emigraron. Ahora, pues para ayudar un poco al acomodar las ideas que hemos mencionado aquí, vamos a hacer una breve cronología que espero que les ayude para irnos ubicando un poco en la línea del tiempo. Bueno, el lugar en donde posteriormente se fundaría la Gran Tula estuvo previamente habitado por pequeños pueblos sedentarios, casi 2 milenios antes de los toltecas. Eran pequeñas comunidades dispersas de agricultores y a este periodo los académicos le llaman el periodo preclásico medio, ubicándolo entre los años 800 y 600 antes de Cristo, hablando en términos del calendario gregoriano, solo para que se entienda. Entre el 400 y 200 antes de Cristo, periodo preclásico tardío, hasta los primeros siglos después del año cero del calendario gregoriano, la región de Tula formaba parte, al igual que muchos otros lugares, de la zona de influencia teotihuacana, en su periodo de máxima expansión y desarrollo. Y a esta etapa le llaman el periodo clásico, o sea, cuando Teotihuacán estaba en su apogeo, es el periodo clásico. Ya después los toltecas y los mexicas son periodo posclásico. Había urbes de origen teotihuacano asentadas desde el año 300 al 600 después de Cristo, cerca del lugar en donde se establecería después la ciudad tolteca, por lo que a la caída de Teotihuacán, como centro de influencia política y comercial, la mayor parte de los centros teotihuacanos de dicha área fueron abandonados a finales del siglo VII del calendario gregoriano. Siendo de este modo que se inicia la primera etapa de desarrollo urbano, ya propiamente dicho en el siglo VIII, integrando en esa misma un conglomerado multicultural que aglutinó lo teotihuacano con lo náhuatl, principalmente. Aproximadamente en el año 1000 al 1100
Tula ya era un lugar sagrado muy influenciante en todo el Anáhuac. Posteriormente fue dominada por los tepanecas de Azcapotzalco, y a la caída de Azcapotzalco pasó a ser parte de la Confederación de Anáhuac, cuya capital era México Tenochtitlan, o sea, los mexicas. Después, la invasión española fracturó el gran conocimiento y quemó por miles los libros o amoxtlis antiguos, destruyó el orden antiguo y la región de Tula fue igualmente invadida por la vorágine de los Popoloca, después de la caída de Tenochtitlan. Los Popoloca, si te preguntas quiénes son, pues esa es la forma en que los mexicas llamaron a los invasores hispanos, y esta palabra quiere decir algo así como gente intrascendente o inculta. En su etimología incluye la palabra humo, y esto hace alusión a la gente que no puede ver, que tiene una visión cegada. No como un ciego, sino que no se conocen a sí mismos, no pueden conocer a los demás. Tiene una explicación más profunda que veremos ya también en otros temas más avanzados. Y bueno, esa fue la percepción que tuvieron nuestros abuelos mexicas sobre los hispanos, al mirar su falta de humanidad, su religiosidad que los cegaba, porque eran, de cierta forma, decían una cosa y hacían otra. Eran traicioneros y tramposos, eran violadores, rateros y, por cierto, muy ventajosos. Y eso lo sabemos y está registrado. Pero, una cosa, no por eso vamos a generalizar y a odiar y a hacernos como racistas, ¿no? No vamos a caer en esa mala postura, como ya lo vimos en la introducción. Entonces no hay que generalizar, ya que también les comento que hubo resistencia hispana contra las atrocidades que cometía su propia gente. Aunque ese tema es otro rollo ya más avanzado que ahora no analizaremos. Bueno, pues muchas gracias por tu amable atención y continuamos con las siguientes actividades. Tlazocamati.